Perfecto, ahí lo escuchamos correctamente. Escuchan, un gusto estar con ustedes, un saludo y un gran abrazo a la audiencia. ¿Cómo me le va? Muy bien, sin novedades mayores. Excelente. Oye, importante conocer de este tema. Ya estamos para este mes de noviembre, la consulta referéndum, una consulta popular. ¿Qué le puede decir usted a la ciudadanía con respecto a este tema? De seguro usted como ciudadano, un capitalino, entendemos que en su debido momento como alcalde y porque también pensó ser presidente de la República, ¿creería usted también hubiese querido cambiar la Constitución para darle otra cara en plano de la seguridad para el país? Buenos días. Bueno, yo soy de la idea de que en efecto la Constitución tiene aspectos negativos que está comprobado que han impedido una sana gobernabilidad en el país. Sin embargo, por supuesto, creo que también se podía haber hecho esas reformas teniendo una mayoría en la Asamblea, porque de todas maneras el proceso que estamos siguiendo, que ya está abierto y no se puede hacer otra cosa que trabajar sobre la base de lo que ya está, el proceso nos lleva a muchas incertidumbres en un país que tenemos tantos problemas como los actuales, ¿no es cierto? En primer lugar, vamos a ir a la consulta, tiene que votar el pueblo, supongamos que el pueblo vota y gana el sí en la pregunta, entonces tendremos que entrar en un proceso electoral para tener los asambleístas constituyentes. Como en el país es evidente que hay dos fuerzas, una fuerza que es la del gobierno y otra que es la de Correa, nadie nos puede asegurar que en esas elecciones no gane la línea de Correa y por supuesto, si ellos hicieron esa constitución, no va a querer cambiarla y si hay cambios los harán a la medida de su interés político. Entonces, como yo he dicho tantas veces, a mí lo que me parecía importante es que como el gobierno tiene mayoría en la Asamblea, se realicen todas las reformas posibles dentro del propio mandato de la Constitución y nos habríamos evitado este riesgo que existe, ¿no? De que, primero, ¿quiénes irán a la Constituyente? ¿Quién nos dice que va a ir mejor gente que la que estuvo en la otra? Segundo, ¿quién nos dice que va a ganar la línea del gobierno en el proceso electoral para la Asamblea? Son muchas incertidumbres en un país que está siempre en condiciones críticas por la seguridad, por la economía. Yo habría preferido que el presidente todas las reformas que sí hay que hacer las haya hecho utilizando su mayoría en el gobierno y no ponernos en el riesgo de que no saber qué irá a pasar con el país. General, entonces usted dice que puede ser un riesgo el tema de la constituyente como tal. Me parece, pero es obvio, como le estoy diciendo. Gana el sí en la consulta. Hay que llamar a elecciones para la Asamblea Constituyente. Correcto. Con la mala calidad de los políticos, porque no hay partidos, ¿quién nos dice que van a ir gentes ilustradas, en fin? Por otra parte, es obvio, Correa tiene una fuerza política, sin duda. Y si gana la oposición y tiene en esa Asamblea Constituyente más fuerza el correísmo que el novoísmo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a esperar? Entonces, yo, por la experiencia que tengo en la vida política, porque he estado toda la vida pues, en funciones de mando, ¿no es cierto? No me habría corrido este riesgo. Las otras preguntas hay que votar. Claro que hay que votar sí, porque son preguntas obvias que necesita el país. Lo que a mí me preocupa, les vuelvo a decir, es que este proceso de la constituyente que nos va a costar tanta plata al país que no tenemos, porque estamos quebrados, termine siendo un revés para el gobierno y un revés para los ecuatorianos.
Y sobre todo, como usted dice, el perfil de los asambleístas, que tiene que ser un perfil adecuado, técnico, que justamente vele por el interés de la mayoría de los ecuatorianos. Claro, pero es que hay ciertos elementos en la democracia que no son racionalmente sustentables, porque para cualquier trabajo, el más humilde y el más modesto, a usted le exigen ciertas condiciones, características y competencias. Y para legislar, que es la tarea más difícil, de acuerdo pues a estos principios de la democracia, cualquiera puede ser candidato. Por eso tenemos además, por otro lado, ¿no es cierto?, al no tener partidos políticos, que son las escuelas de liderazgo, las escuelas de formación política, van personas que son populares. Y como tenemos 200 movimientos, ¿no?, y mucha gente viviendo de la política, entonces resulta que venden las candidaturas. Y compra las candidaturas gente que va sin estar preparada para eso. Porque claro, la igualdad de todos los ecuatorianos ante la ley, cuando hay un sistema político, eso se corrige porque es el partido político el que forma a la gente, el que forma a los futuros legisladores y coloca a estas personas para las candidaturas. Porque no es como se dice, ay, que los ecuatorianos no saben votar. ¿Acaso que nosotros escogemos a los candidatos? Son estos dueños de movimientos de este deformado sistema, que no es un buen sistema político, fruto también de la Constitución de Montecristi. Es que estamos siempre con la vida del país en vilo, ¿no? No sabemos qué va a pasar. Y general, justamente por lo que usted acaba de mencionar, de que la situación es insostenible y sobre todo el tema también crítico de la seguridad, ¿no cree que vale la pena realmente ir a la constituyente para de una manera, como se dice, reformar y volver a fundar de una u otra forma el país? Es que tuviéramos la certeza de que esa constituyente no va a tener una mayoría correísta, que esas constituyentes van a estar personas formadas con conocimientos para hacer una buena constitución, claro que sería una buena medida, pero como le hago ver, hay un enorme riesgo de que todo salga al revés y terminemos con la misma o peor constitución socialista, chavista, madurista, que nos haría mucho daño al país. Entonces, en ese aspecto entendemos que en esta pregunta de la nueva constituyente, según su punto de vista general, se va por el no. Yo personalmente querría que los ecuatorianos pensemos bien y que no es un voto contra Noboa, ¿no?, sino es un voto, a mi juicio, para protegernos a nosotros mismos de muchas incertidumbres. Correcto. Mire, un estratega sabe jugar con los riesgos, excepto que en el equipo del señor Noboa existan unos estrategas visionarios que nos hagan ver que el presidente va a estar popular hasta después de todos estos plazos que van a correr, ¿no? Nuevas elecciones, conformación de la nueva asamblea. Supóngase usted que con lo frágil que es la decisión popular, vaya cayendo rápidamente, así es en el Ecuador, ese respaldo del presidente. Es un grave riesgo. Un estratega nunca se corre riesgos que no sean calculados. Correcto. Espero que el señor presidente tenga unos estrategas lúcidos, que hasta ahora no los veo por ningún lado, para que no nos pongan al país en riesgo. Porque no es que poner... Claro, ellos calculan el riesgo del poder, ¿no es cierto? Yo calculo el riesgo del pueblo, del país, porque no estoy en ningún bando, no soy ni correísta ni novoísta, soy ecuatoriano, he servido toda vida al país, en la guerra, en la paz, en los conflictos, en la alcaldía, en la asamblea. Entonces yo le digo pensando en país, ni anti-correísta ni anti-novoísta, pro-Ecuador.
Perfecto, nos queda muy clara su postura de que los ecuatorianos debemos de pensar muy bien la respuesta y no actuar en base a simpatías o antipatías, sino en pro de tener un mejor país, ¿no? A mí me gustaría saber su opinión sobre un tema interesante que se va a discutir también en este referéndum general. Es la posibilidad de tener bases extranjeras en el país. Usted es general del servicio pasivo, lideró la defensa del país en el Alto Cenepa. ¿Cuál es su opinión sobre la incursión o la posibilidad de tener bases extranjeras aquí en Ecuador? Mire, le digo con toda claridad, cuando el señor Correa retiró el FOL de Manta y terminó con el convenio de seguridad con los Estados Unidos, en respuesta a las FARC que le financiaron la campaña, todo esto está en documentos, no me estoy inventando, está en el libro del presidente Santos sobre la base de las computadoras del mono Jojoy que capturaron en Angosturas cuando atacaron a nuestro país. Entonces, desde que salió el FOL de Manta, perdimos una herramienta importantísima para controlar las líneas de comunicaciones del crimen organizado transnacional, para controlar la frontera con Colombia, que es una frontera caliente. Entonces, si es evidente que sacar la base nos hizo daño, ¿no será evidente que requerimos volver a tener, no lo que dicen, porque oigo a muchos periodistas, ¿no?, inclusive que se jactan de ser muy instruidos e inteligentes, es que necesitamos una ayudita, es que tiene que ver ayudarnos, porque como somos débiles, la ayuda, y si no nos ayudan, da vergüenza escuchar hacia periodistas, ¿no? No se trata de ayuda, se trata de, si estamos combatiendo al crimen transnacional, la respuesta tiene que ser transnacional. El Ecuador solito no puede corregir un problema que origina Colombia, primer productor de cocaína, Perú, segundo productor de cocaína, Estados Unidos, primer consumidor de cocaína, Europa, segunda, y nosotros les debemos estar peleando la guerra. Mire, al Ecuador le cuesta $1.900 millones al año combatir el crimen organizado. Entonces los gringos tienen la obligación, ¿no?, de venirnos a dar una ayudita, 13 milloncitos. Los gringos que meten en Gaza billones de dólares tienen que asumir su responsabilidad. Sería de tontos decir no a esa pregunta, pues. No a los gringos, nosotros solitos. Si no lo hemos creado nosotros el problema, si Colombia no participa, si Perú no participa, si los que consumen no participan, les tenemos que dar peleando nosotros. Entonces no es ayudita, no se llama, qué lindo, ya vino el señor y nos dejó 13 milloncitos. No es ayudita, son operaciones de seguridad cooperativa entre soberanos, Ecuador soberano, Estados Unidos soberano, Europa soberana. Ya está viendo la posibilidad de una base de Brasil en la Amazonía, Brasil soberano. Tienen que estar de acuerdo para combatir a un enemigo común, que se llama, pues, crimen organizado transnacional. Yo no creo que haya un ecuatoriano que les oiga a los sinvergüenzas que dicen que voten no en esta pregunta. Es como meterse un tiro en la cabeza. Hay que votar sí en esta pregunta. Pero sería importante también el novoísmo, del correísmo, porque necesitamos ganarle la guerra al crimen organizado. Pero que general, también dentro de lo que usted está respondiendo, ¿no? Muy aparte de que ya veremos a los militares acá en tierra ecuatoriana, la colaboración también en que Colombia, Perú, límites también con Brasil en toda esta área, exista también bases en el que se blinde y no haya ningún tipo de circulación por parte de estas bandas narcodelictivas. Claro, mire, las bases no son, porque también he escuchado, ¿no?, que alguien dice que es que si ponemos bases nuestras en Galápagos, en la península, y los Estados Unidos entran en guerra, entonces van a ser blancos de la guerra de los... Cuando usted está firmando con el gobierno
de soberano a soberano, con el gobierno de los Estados Unidos, con el gobierno de Brasil, es para el fin de combatir al crimen organizado. Punto. No es para China, no es para Rusia, no. Para combatir usted firma pues un convenio y ahí están las condiciones. No es que vienen acá a hacer lo que les da la gana, ¿no? Eso no querría ningún ecuatoriano. Es un proceso de seguridad cooperativa en que los soberanos, Ecuador, Estados Unidos, Brasil, y mira usted Europa, si es que se ponen de acuerdo para operar conjuntamente en contra de un enemigo común, que es el crimen organizado. Entonces, si no habría acuerdo en Colombia, Perú, como que nada serviría que estén las bases militares extranjeras acá en Ecuador. Claro, es que verá, hay una ventaja ya oportunista de coyuntura. Los Estados Unidos le han dado una enorme cantidad de plata a Colombia. Una enorme cantidad de plata. El Plan Colombia fue como 16 mil millones, algo así. No tengo la cifra exacta, no quiero engañarles, ¿no? Pero es de ese nivel. Cuando fue el presidente Lazo con el Plan Ecuador, no le dieron nada. Lo que ofrecieron es 100 millones a cambio de que les demos el material soviético que tenía el ejército para mandarlo a Ucrania. ¿Por qué? Porque el interés de los Estados Unidos con el Ecuador era mínimo. Pero hoy que están los Estados Unidos peleados con Colombia, en bronca con Petro, es una enorme ventaja porque todo el énfasis, toda la plata que metieron en Colombia puede comenzar a utilizarse desde el Ecuador para combatir al crimen organizado transnacional. Inclusive es una buena coyuntura para decir sí a esta pregunta. ¿Cómo lo manejen? Esperemos que no se dejen manipular ni entren gentes tontas que no entiendan que hay que saber el problema, claro, saber cómo resolver los problemas. Y esto no se improvisa, ¿no es cierto? Y quizás de esto podamos sacar un gran beneficio para librarnos en lo que es posible, porque no es que esta guerra se gana de un día para otro, ¿no? Vea usted, Colombia, México, ¿cuántos años de guerra? Necesitamos cooperar internacionalmente. Eso sí, creo que los ecuatorianos no nos vamos a jugar el futuro por votar en contra de Noboa o a favor de Noboa, sino a favor del Ecuador. Claro, correcto. A mí también me gustaría saber su opinión general, como usted ha tenido una vida activa en política importante, 2 veces alcalde, muy exitoso. En su época, entiendo, no hubo el tema de la financiamiento de los partidos políticos, sino que era el financiamiento de los partidos como tal autónomos, ¿no? ¿Qué piensa justamente sobre esta pregunta, sobre el tema de la eliminación del financiamiento de los partidos políticos? Que hubiese partidos políticos, es importante que haya el financiamiento. En todas las democracias del mundo, el Estado financia a los partidos políticos. ¿Por qué? Y a mí mismo me ha pasado, pues no. Si no, las elecciones se convierten en una competencia de chequera. El banquero rico, el empresario rico, el que coge plata del narcotráfico, tienen para financiar campañas millonarias, y los tontos que quedamos atrás dicen, pues no, candidato pobre, pobre candidato. Entonces, para mí, el problema es que hoy no hay partidos políticos. Hay que decirlo, hay una cantidad de movimientos de oportunistas, vividores que viven de tener un partido. Entonces, yo tengo mi movimiento, llegan las elecciones, esta gente vende las candidaturas. No trabajan, viven de eso. Y es por esto que la gente está caliente y dice, quítenles la plata a estos vagos, que trabajen. Están viviendo de la política, de vender las candidaturas, en fin. No importa el que le pague, no hay plan, no hay proyecto político. Entonces se justifica. No debería, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué quiero decir con esto?
Lo que hay que hacer es cambiar el sistema político. Aquí habían 6, 7 partidos, pero acuérdense ustedes, aquí el MPD había, pero acuérdense del doctor Hurtado, ese líder extraordinario que tenía el MPD, pues. Y la idea con el doctor Borja, la DP con el doctor Hurtado, los socialcristianos con el ingeniero Febres Cordero. Y así le puedo decir, los socialistas con Enrique Ayala Mora. Hoy, ¿dónde están los políticos? El señor Noboa es un político. Ustedes saben muy bien que el señor Correa de la universidad vino a Carondelet, por eso perdió la cabeza y comenzó a hacer locuras. Usted no puede llegar a Carondelet en otros países, en Europa. Usted llega a Carondelet después de haber sido buen alcalde, buen gobernador, buen ministro, buen embajador, una carrera política. Recién a esa persona le ponen de candidato para presidente. Aquí no pasa eso. Necesitamos un sistema político. Si es que hubiese un sistema político, aquí los populistas miserables inventaron la partidocracia. Acuérdense en la partidocracia. ¿Quiénes atacaban a la partidocracia? Los bucaranistas. Ahí llegaron al poder, el populismo. Vea usted la importancia. Usted, para la emisora que ustedes dirigen, se dan cuenta de la complejidad. No, yo vengo, me siento delante del micrófono, ya soy periodista. Claro. Entonces, general, no está de acuerdo, eso para que quede claro, en que se financien a los partidos. No, mire, yo creo que hay que votar sí. Allá. Para que se cambie el sistema político. Y en cuanto a reducir el número de asambleístas, tiburones de abuitres que no son políticos, sino son dueños de ciertos movimientos, unos feudos de los que están viviendo, y no hacen política y no hacen capacitación política y viven de la plata de todos nosotros. Si hubieran partidos, yo votaría no. Como no hay, como le vuelvo a decir, hay un aventurismo, voy a votar sí por esta pregunta. Ok, listo. Una pregunta adicional. Bueno, pero lo último, ya cuando son las 7:37, recordamos a todos quienes nos escuchan aquí en este espacio informativo de la 96.9, estamos con el general Paco Moncayo hablando del tema de consulta popular, asamblea constituyente y su impacto de la seguridad. La última, general, ¿de acuerdo entonces que se reduzca el número de asambleístas? ¿Su opinión? También, okay. Vea, pero yo creo que las opiniones tienen que ser razonadas. Claro. Una asamblea de 90 idiotas es igual que una asamblea de 500 idiotas. Okay. Entonces, no es tanto el número como la calidad de los asambleístas. Y para eso, otra vez, necesitamos partidos políticos, necesitamos un sistema político. Muy bien. Muchísimas gracias, agradecemos de gran manera al general Paco Moncayo. Y bueno, ante todo esto, ¿ha pensado en su momento, usted tuvo la valiosa intención de ser primer mandatario, ser presidente de la República, esa misma intención, nuevamente vamos a hacer las cosas bien? ¿O cómo está su plano, al menos en la intención de volver a candidatizarse? No, pues todos tenemos un ciclo. Ajá. Hemos participado en política en un sistema correísta que manipuló las elecciones todo el tiempo. Okay. Cuando fui candidato a la presidencia, en Quito me ganó Cintia Viteri. A ver, ¿a quién se le ocurre que aquí en Quito? Okay. O sea, yo he cumplido, ahí estuve. Les dije, quiero ser presidente. No es que le prefirieron a Lenín Moreno, no es cierto. Hicieron la trampa para que gane Lenín Moreno. Jugaron se les dio más bien Lenín Moreno. Okay. Entonces, necesitamos un sistema también electoral. Antes, verá, en la época de la partidocracia, en el Tribunal Constitucional, electoral, estaban un representante por los 7 partidos mejor votados. Entonces, entre ellos se cuidaban. Okay. Claro. El correísmo
6 de 7 eran correístas. ¿Qué confianza puede haber en un sistema electoral así? Hay que cambiar muchas cosas. Si es que llega la constituyente, hay que poner a gente que sepa hacer las cosas, que piense en el país y en el largo plazo, y no en mi partido, en mi gallada, en mi grupo, no. En los panas, así es. Entonces, general, prácticamente no hay cancha limpia para entrar nuevamente al juego. Queremos agradecerle, esperemos que tenga un maravilloso día y disfrute entonces, que tenga muy buena salud, general, volverlo a ver, conversar con usted. La vez anterior se complicó un poco la conexión, y volverlo a ver. Y esperamos en otra oportunidad seguir con la plática y esta entrevista en este espacio informativo de la 96.9 FM. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un buen día. Bueno, ahí conocimos entonces el punto de vista, ¿no? Por ahí se va por el no y otra que el sí. Sí, yo creo que es un punto el sesgo que muy mencionó. interesante. Si gana el sí en cuanto a una nueva constituyente, hay mayoría de correístas y él lo ve como una posible amenaza, ¿no? Que no me lo iba a imaginar. Para él, ¿no? Sí, un punto de vista interesante, ¿no? Que tiene el general Paco Mocay.